Lo que va a escuchar es una experiencia de uno de nuestros oyentes. Las experiencias compartidas solo son para mostrar cómo y por qué algunas personas se alejan de la Iglesia Sud y las opiniones que incluyen pueden o no coincidir con las de Pesquisas Mormonas. Si le gustaría compartir su propia experiencia, envíenos un mensaje de audio al número de WhatsApp que se encuentra en la descripción. Gracias. Hola Manuel, hola a todos. Mi nombre es Shirley, tengo 38 años, soy chilena y quiero contarles cuál fue el motivo por los cual me retiré de la iglesia mormona. En el año 2001 conocí la iglesia a través de un exnovio. Desde ese entonces que asistía porque sus padres lo obligaban. Una vez me invitó a una noche de hogar en la capilla, donde compartí con miembros de varios barrios. Las personas me parecieron súper amables, tranquilas, con hábitos saludables. Para mí era un lugar seguro y apacible, como lo dicen ellos, en el cual podría conocer más personas. Ese verano decidí contactar a los misioneros, a pesar de la oposición de mi novio de aquel entonces. Recibí las charlas sistemáticamente, obtuve un testimonio de José Smith, aunque creo que en este momento estoy convencida de que fue una sugestión. Sentí el ardor en el pecho, tal cual como todos la gente que ha comentado lo mismo. Eh, Tuve el testimonio de que fue un profeta de Dios y del libro de Mormón, que es verdadero, y me bauticé, y fue todo muy rápido. Entré a la iglesia a los 19 años. Ya. Las actividades de la iglesia me parecieron súper buenas y entretenidas. Llenaron mi vida y pronto me empecé a alejar de mi familia. Durante mi primera etapa terminé con el novio de ese entonces, porque notaba que él no seguía todas las reglas de la iglesia, sobre todo el tema de la ley de castidad. Yo me empecé a sentir un poco incómoda con eso y por eso decidí terminar con él. Él a la vez ya estaba bien alejado de la iglesia. Bueno, después a asistir a institutos, a la sociedad de socorro. Empecé a conocer a algunas personas que fueron bastante amigables conmigo y más tarde empecé a salir con otros jóvenes de la iglesia y de otros barrios o de otros distritos. Em, bueno, y ahí conocí al que me llevó a la perdición, de alguna manera, o a darme cuenta que me tenía que liberar de la iglesia. Eh, Todo iba súper bien, iba bien en mi vida, había encontrado mi primer trabajo, de hecho a través de la iglesia, de un obispo de aquel entonces, que después también se retiró de la iglesia. Eh, Él era mi jefe, fue mi jefe y tuve también un compañero de trabajo que era del mismo barrio que yo. Estaba vigilada por todos lados. Estaba vigilada en la iglesia, me sentía vigilada en el trabajo y prácticamente no tenía ningún tiempo libre, solamente mi tiempo era lo ocupaba en trabajar de lunes a viernes y luego ir a la iglesia los fines de semana. Hacía algunas cosas en la casa. Estaba conforme con eso, pero con el tiempo eso me empezó también a incomodar. Durante ese tiempo conocí a través de unas citas ciegas a Mario. Mario era inactivo en ese tiempo y yo como buena mormona lo ayudé a activarse. Él después empezó a participar mucho de la iglesia y se preparó para ir a una misión. Y yo cuando él se fue, le prometí que lo iba a esperar. Bueno, en esos años pasaron un montón de cosas. Empecé a conocer a otra gente en la oficina. Después me cambié de trabajo.
y empecé a tener muchos conflictos internos. Por otro lado, me sentía un bicho raro en la iglesia, porque en la iglesia había muchas familias que estaban como formadas de ese tiempo, entonces como iba sola, me sentía peor. Intentaba integrarme, pero de todas maneras me sentía un bicho extraño, un bicho raro, como dicen acá en Chile. Bueno, participé, empecé a ir a la sociedad de socorro, tal cual como comentaba, a participar en actividades como de cocina, hacer las visitas de maestras visitantes, un montón de cosas. Pero también en ese tiempo, en el cual yo estaba esperando a que Mario regresara de su misión, empecé a carretear, como se dice acá en Chile, y también conocí una tribu urbana, que a lo mejor muchos de ustedes la conocen, los góticos, y me empecé a vestir de negro. Yo iba a la iglesia con mi falda larga, negra, todo de negro. Y tenía unos amigos también que eran de la iglesia y otros que eran de afuera. Entonces empecé a salir los días sábados y al otro día iba a la iglesia eh, después del carrete, después de la fiesta. Eh, y bueno, me empecé a sentir un poco culpable con eso, empecé a sentir mal, a sentir que no estaba haciendo lo correcto, pero de alguna manera igual seguí adelante con eso y a la vez me empecé a sentir estresada en la iglesia. Empecé a... caí en un círculo de estrés con la combinación de mi trabajo que era ya estresante, con la iglesia que era estresante y con los conflictos internos. Y caí en una depresión. Caí en una depresión y estuve varios años así, dando vueltas, eh, en que iba a la iglesia, pero me sentía muy sobrecolapsada con las actividades, con los cargos. Eh, Luego pasó el tiempo y terminé con Mario, con la persona que estaba en la misión, y seguí yendo igual a la iglesia, saliendo con otras personas, y me sentía igual de mal. De hecho, con cada persona con la cual salía de la iglesia me sentía peor, me sentía juzgada. De hecho, una de las personas me terminó conmigo porque yo me vestía de negro, porque yo no reflejaba luz, porque me gustaba el rock. Y eso los líderes no lo aconsejaban. Y ahí decidí irme a la iglesia. Fue la primera vez. Y después volví de nuevo a la iglesia. Y así tuve varios ciclos de ida y vuelta a la iglesia. Hasta que llegó Mario y me intentó convencer de que volviera con él. Y que volviera a la iglesia. Yo estaba con el ánimo muy bajo y súper vulnerable. Eh, y eso me jugó muy en contra. Yo decidí volver con él y de hecho fue en el tiempo en el cual yo vivía fuera de mi casa. Arrendaba en un departamento compartido y en vez de volver a mi casa, fue a vivir a su casa, pues a la casa de Mario. De hecho, aún no estando ni casado ni nada y él siendo misionero, y ahí empezaron más problemas. Empezamos a tener otro tipo de problemas y eso me terminó por colapsar definitivamente. Y bueno, al final terminamos. Tomé la decisión de terminar con la iglesia porque me estaba matando espiritualmente. Aparte de la depresión, yo desarrollé un trastorno obsesivo compulsivo. Estuve mucho tiempo sin tratamiento, estuve mucho tiempo mal, con pensamientos suicidas, de que yo no era una buena persona, de que Satanás me iba a destruir. De hecho, una vez un miembro de la iglesia, a través de un chat, me dijo eso y eso más me afectaba. Me afectaba todo lo que me dijeran, todos los consejos que me daban los líderes o los amigos que tenía en esa época en la iglesia me afectaban. Estaba dañada emocionalmente y estaba destruida. Me habían programado para
volver a la iglesia una y mil veces. En el 2007 decidí liberarme totalmente de la iglesia. Ahí corté con todo. Eh, y fue una vuelta sin retorno. Tuve que recibir terapia para desprogramarme de las cosas que de este lavado de cerebro que genera esta secta. Yo tenía problemas con el tema de la ropa, tenía miedo a escuchar rock, me gusta el rock aún. Eh, Sentía que el diablo me iba a destruir, que iba a destruir mi vida, que me iba a ir mal, económicamente hablando también, porque yo de hace tiempo que había dejado de pagar los diezmos. De hecho, yo pagué 2 veces el diezmo en mi vida, en los 5 años que estuve en la iglesia. Eh, dejé todo, regalé la ropa, regalé los libros, libro de mormón, todo el montón de libros que tenía, los regalé, pero me liberé de todo, pero fue un proceso que de hecho todavía me persigue en realidad, porque todavía tengo algunos esquemas mentales de pensamiento que también tienen los mormones, con respecto a lo que es correcto y lo que no es correcto, con respecto al tema del matrimonio, varias cosas que las cuales me ha costado un montón liberarme. Por lo menos me liberé del tema de la vestimenta, de que yo no creo, ya no sigo creyendo que el diablo me va a destruir. Estoy convencida de que me va mucho mejor fuera de la iglesia que dentro. Puedo ir a tomar un café sin culpa. Puedo salir los días sábados tranquilamente, sin sentirme espiada, porque en ese tiempo había un miembro que me seguía después de las reuniones de la iglesia cuando yo iba a una fiesta. Él nos seguía, me seguía a mí, un amigo y a mí. Ahora ya no, ahora ya me siento liberada de eso, puedo vestirme como yo quiera, la ropa que yo quiera, si quiero escuchar rock, lo escucho. En cambio antes no, pues antes vivía perseguida, vivía atormentada y con muchos pensamientos suicidas. Eso fue terrible. Nunca en mi vida había sentido el deseo de autodestruirme. Yo me odiaba por no ser una persona perfecta, tal cual como lo decía la iglesia. La iglesia que te indica cómo tienes que vestirte, qué es lo que tienes que escuchar, qué es lo que tienes que leer, qué es lo que tienes que hacer con tu vida, y como que casi es como una especie de pack de instrucciones para vivir, y más encima donar tiempo libre y tiempo y plata y dinero. Yo di mucho tiempo libre a la iglesia, en cargos, en la primaria, en la guardería, en estas clases de escuela dominical, aunque no me arrepiento mucho de eso, de haber servido un poco a las personas, porque me dio algunos talentos de los cuales yo estoy agradecida con la iglesia, con eso porque nunca había hecho una clase. Por ejemplo, nunca había cantado en un coro. Claro, pero lo que critico yo de la iglesia es el tema del sistema de vida tan restrictivo. Bueno, y aparte el lado doctrinal es otro cuento. En ese tiempo también me puse a investigar mientras estaba entre mi trabajo, la depresión y este proceso de autoencontrarme nuevamente, de poder recuperarme a mí misma. Encontré problemas con la doctrina mormona. Lo que sí me llamó la atención fue el tema del templo. Yo no tuve la oportunidad de ir al templo, ni tampoco recibir las investiduras, porque tampoco era una fiel pagadora de diezmos, ni pretendía hacerlo. Pero pude ver cómo eran las investiduras, ¿sí? Porque mi ex novio, Mario, una vez me mostró
cómo eran los garmen, los bordados que tenía, qué significaba. Y yo también empecé a investigar en internet y también me encontré con pesquisas mormonas y con otros materiales también de lo que sobre el tema este del templo que ellos José Smith adoptó símbolos masónicos, toques y palabras de los rituales masónicos y los traspasó a las ceremonias del templo y las convirtió en ceremonias cristianas o pseudo cristianas, lo cual me pareció muy chocante, muy chocante. Me llamó la atención el hecho de que José Smith haya pertenecido a la masonería. Eso me llamó la atención. Y a la vez me encontré con la masonería. Y que la masonería es algo totalmente distinto a una iglesia. Me encontré con la sorpresa de que la masonería es una orden en la cual se enseña crecimiento personal. Y me puse a investigar también sobre eso. Me puse a investigar, a la vez me convencí nuevamente que la iglesia es una iglesia falsa, que en realidad Cristo no fundó ninguna iglesia, de hecho. Igual valido algunas iglesias como la iglesia ortodoxa, eh, porque me hace un poco más de sentido lo que predican. Pero yo creo que Cristo no vino al mundo a crear una iglesia y menos a poner profetas ni profetas ahora para que se aprovecharan de la gente y les cobraran el diezmo y lo hicieran seguir una serie de reglas que en realidad no mejoran mucho su vida o no se adaptan a todos los tipos de temperamentos y de personalidades. Que esta iglesia no es para todos, menos para una persona como yo que quería hacer como todo bien y a la vez, y por eso se estresó. Yo me estresé, me deprimí. Bueno, lo único bueno que saqué de la iglesia fue eso, fue en realidad que descubrí la masonería. Yo les quiero comentar que pertenezco a la masonería. La masonería es algo totalmente diferente y es un camino de crecimiento personal. Es un camino, aquí no restringen nada, no te dicen qué tomar, qué no tomar, cómo vestirse, qué hacer. Eso es como lo único que agradezco en realidad de la iglesia. Fue algo que encontré por accidente y bueno, eso es lo que, la experiencia que tuve en la iglesia. Ya ha pasado mucho tiempo y sí, hay veces que he pensado como, me pongo a pensar y si volviera, pero en realidad cada vez que veo algo, cada vez que me acuerdo de mi experiencia, me doy cuenta que en realidad yo no podría volver a la iglesia por todo lo mal que la pasé, por toda la discriminación que viví eh, y por todo lo mal que estuve mentalmente en la iglesia, aún funcionando en la iglesia, pero con una marcada depresión. Igual funcionaba la iglesia, digo, igual servía en los llamamientos, igual cumplía con las asignaciones, pero estaba terriblemente mal. Bueno, ya ha pasado tiempo y estoy feliz. Ahora vivo una vida normal, vivo con mi pareja, él es separado, de hecho, y vivo una vida tranquila. Vivo una vida tranquila. Igual yo por cuenta propia he decidido no tomar ni fumar porque no me gusta en realidad. No me gusta tomar alcohol, pero he probado. Pero ahora es porque soy libre y puedo decidir si hacerlo o no. No es por una imposición de la iglesia. Y doy gracias a Manuel y a Pesquisas Mormonas por tener este espacio para poder compartir mi experiencia y espero les sirva
a más personas y que más gente tome la decisión de liberarse de esto, de esta iglesia, y de contarlo al mundo, como al final me decidí a contarlo yo. Hoy me siento muy liberada, así que muchas gracias. Hasta pronto.